tal? Soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 25 de febrero de 1993, bajo la conducción de Lourdes Ramos y Miguel Ángel Collado. Estados Unidos y Rusia proponían a negociadores árabes y a Israel el reinicio del diálogo para encontrar la paz en Medio Oriente. Además, los presidentes Bill Clinton de Estados Unidos y Boris Yeltsin de Rusia anunciaban una cumbre en el mes de abril de 1993. Irak y Egipto mejoraban sus relaciones diplomáticas al intercambiar representantes tras la Guerra del Golfo. En El Cairo, una antigua mezquita, patrimonio histórico, comenzaba una etapa de restauración. Y el presidente de Bulgaria, Seliu Selev, comenzaba una visita a Polonia, donde fue recibido por su homólogo Lech Walesa. Mientras que en los Balcanes continuaba la crisis humanitaria. Esta es la narración original. Un saludo desde la Ciudad de México. Los gobiernos de Estados Unidos y Rusia anunciaron que negociadores árabes e israelíes serían invitados a reiniciar sus estancadas negociaciones de paz en Washington en el mes de abril. El secretario de Estado Warren Christopher de los Estados Unidos dijo que los copatrocinadores oficiales de las negociaciones están entregando invitaciones con base en el juicio sobre cuándo las partes estarían dispuestas a reiniciar el diálogo. En Ginebra, Suiza, en una conferencia conjunta con Andrei Kozyrev, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Warren Christopher dijo que el consenso en el Oriente Medio es que las partes quieren regresar a negociar. Hay optimismo, pero no hay resultados concretos. Este es el estado del tiempo político en el Medio Oriente después de la gira de una semana del secretario de Estado norteamericano Warren Christopher por la región, que se epilogó en Israel. Christopher no logró fijar con las partes en conflicto una fecha para la reanudación de las negociaciones de paz. Sin embargo, todos coinciden en que será pronto, especialmente porque así lo desean todos los países árabes, salvo los palestinos, que constituyen ahora el único obstáculo por su intransigencia y porque no se ponen de acuerdo entre ellos mismos. El líder de la OLP, Yasser Arafat, dice que la mediación de Christopher fue un fracaso, mientras que la vocero Hanan Ashrawi aseguró que trajo nuevas ideas que están en estudio. De hecho, los palestinos estiraron tanto la cuerda de las exigencias que ahora buscan manera de recogerla antes de que se rompa. Así pueden resumirse los dos encuentros de Christopher con los palestinos en Jerusalén, donde el secretario de Estado se entrevistó largamente con el canciller Shimon Peres, con el primer ministro Yitzhak Rabin y recorrió en helicóptero la escasa geografía israelí, que en su parte más estrecha solo tiene 10 kilómetros de ancho. Los israelíes le llaman las angostas caderas de Israel y gustan exhibirlas para graficar el peligro y dificultad que sienten ellos de renunciar a territorios como precio por la paz. Durante toda la estancia de Christopher no cesaron las manifestaciones de los que se oponen a regresar territorios. Los habitantes del Golán trajeron camiones de nieve del norte y construyeron un iglú para simbolizar su deseo de congelar las negociaciones. Los fundamentalistas judíos silbaron para simbolizar su disgusto y en Gaza los palestinos también protagonizaron violentas manifestaciones de protesta contra la visita de Christopher. También los deportados palestinos declararon su profunda decepción del acuerdo de los países árabes de reanudar las negociaciones de paz. El presidente Clinton envió una misiva secreta al premier Rabin comprometiéndose a avalar la seguridad de Israel y no cabe duda que en las próximas semanas se desarrollará una intensa actividad política destinada a fijar fecha para la reanudación de las negociaciones de paz. Paulatinamente mejoran las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Egipto e Irak. En el primer acercamiento entre El Cairo y Bagdad desde que comenzó la crisis del Golfo, ambos gobiernos decidieron intercambiar un representante diplomático que se encargue de los intereses de sus respectivos países.
Según informes de la agencia iraquí de noticias IRNA, reproducidos en el Cairo por el periódico independiente Al-Wab, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio propuso al gobierno de Bagdad la designación de un observador en esa ciudad, cuya misión sería atender los asuntos egipcios y particularmente la suerte de miles de sus ciudadanos que aún viven en ese país, algunos de ellos recluidos en la prisión. Sin embargo, de acuerdo con la misma fuente, la Cancillería egipcia aseguró que ello no significa un cambio en su política exterior respecto a Irak, con quien rompió relaciones en 1991, después de que el ejército de aquel país invadiera Kuwait. En los últimos días, la prensa cairota ha especulado sobre la posible visita del señor Tarek Aziz a esta ciudad, que ha sido desmentida por voceros oficiales. También en Egipto, la mezquita de Al-Azhar, un importante centro académico islámico desde hace más de 2000 años, enfrenta grandes problemas. La mezquita de Al-Azhar, mejor conocida como La Espléndida, fue fundada en el año 970 de nuestra era para servir de edificio principal de culto chiita a la ciudad de El Cáhira o El Cairo. En su estado actual es una amalgama de construcciones de todas las épocas alrededor del núcleo primitivo. Su nombre, que se deriva del de la hija del profeta, Fátima es-Zahra, recuerda el origen fatimita del primer edificio, que pertenece al tipo o estilo conocido como de pórticos. Estos últimos constan de 300 columnas de mármol, muchas de las cuales vienen de edificios antiguos. En una superficie de cerca de 1 hectárea, la mezquita tiene 6 puertas y 5 minaretes. Entrando por la puerta de los barberos, se llega a un pequeño patio que conduce a la biblioteca, que contiene más de 60.000 volúmenes y manuscritos. La tradición académica de Al-Azhar es muy antigua. Hace más de 1000 años, en el 988, el califa el-Aziz estableció aquí una escuela para estudiantes chiitas. Desde entonces la mezquita de Al-Azhar ha sido importante centro académico islámico. En 1005 el califa el-Hakim inauguró las nuevas facultades de filosofía, química y astronomía. El colegio mezquita adquirió mucha fama y estuvo abierto hasta el fin de la dinastía fatimita, cuando fue cerrado cerca de un siglo debido a la restauración del rito sunita. Los mamelucos la reabrieron en el siglo XIII y fue entonces cuando se convirtió en la Universidad de los Sultanes. Durante mucho tiempo hablar de intelectuales en Egipto era hablar de graduados de la Universidad de Al-Azhar. En la actualidad tiene 20.000 estudiantes egipcios y de otros países árabes en 9 facultades repartidas en la ciudad. Hoy es centro de prestigio internacional para estudios islámicos y se gradúan al año cientos de académicos religiosos. Al-Azhar ha jugado también un papel político fundamental. Hacia fines del siglo XVIII era la más importante institución de su tipo en el mundo islámico. Durante la ocupación francesa fue bastión de la resistencia y fue centro nacionalista en contra del imperialismo británico. Rodeada de construcciones por 3 de sus lados, la mezquita era poco visible desde el exterior, hasta que se derribaron las casas de la calle de Al-Azhar y se desalojó la parte oeste. Hoy la mezquita enfrenta grandes problemas. Los años, la humedad y el descuido han dañado porciones de su estructura y algunas de las puertas han tenido que cerrarse mientras se efectúan trabajos de restauración. Por ello se formó recientemente un comité de reconstrucción que incluye a representantes del Ministerio de Asuntos Religiosos, Finanzas, Cultura y Antigüedades, que se encargará de las obras de conservación de la propia mezquita y del arreglo de la colonia en que se encuentra, para devolver a este edificio religioso su antiguo esplendor. Los presidentes Bill Clinton de Estados Unidos y Boris Yeltsin de Rusia sostendrán su primera conferencia cumbre el 4 de abril. El lugar aún no está determinado. El anuncio fue hecho por el secretario de Estado norteamericano Warren Christopher y también por el canciller ruso Andrei Kozyrev, después de que se reunieron ambos en Ginebra, Suiza. La reunión en parte tendrá como propósito mostrar el apoyo de los Estados Unidos para el líder del Kremlin, que pasa por un periodo difícil. Clinton se reunió por primera vez con el presidente Yeltsin el verano pasado, cuando apenas era candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Celio Zelev, presidente de Bulgaria, dice en Polonia que las relaciones entre ambos países no corresponden a los ideales de cooperación internacional. Restablecer la olvidada antigua cooperación entre los países de la Europa poscomunista, hoy sustituida con la iniciada con Occidente, es la esperanza manifestada por Zelensky, presidente de Bulgaria, de visita en Polonia.
Todavía antes de llegar a Polonia, el presidente Zelensky había declarado a la prensa con escepticismo que las relaciones entre Sofía y Varsovia no corresponden a los ideales de cooperación entre ambos países. No obstante, firmado el acuerdo de hoy tras haber sido recibido con todos los honores por el presidente Lech Walesa, la primera ministra Anna Suchocka, representantes del gobierno y cuerpo diplomático acreditado en Varsovia, la esperanza de recuperar el perdido intercambio comercial antes de $1.000 millones y el año pasado reducido a 40 millones se hizo realidad. Zelensky, quien había expresado como negativo el alejamiento de los países centroeuropeos al buscar socios solo en Occidente, en sus pláticas de hoy con el presidente Walesa, recuperó la convicción de que pasada la etapa más difícil de reestructuración de las antiguas economías comunistas a las nacientes de mercados, así como lograda, sino plenamente cierta estabilidad política en estos países, llegó el tiempo de restablecer las relaciones enriquecidas por las experiencias de los últimos años. Si bien necesario subrayar, en el encuentro de hoy fueron planteados difíciles temas como el de la inmigración ilegal búlgara cruzando masivamente las fronteras polacas, la controvertida cuestión de introducir visas obligatorias quedó para ser solucionada posteriormente, problema que oficialmente había criticado el gobierno de Bulgaria. La firma del acuerdo sobre cooperación e intercambio comercial entre Bulgaria y Polonia por los presidentes Zelensky y Lech Walesa es considerado como un ejemplo en la intensificación de relaciones para los antes países del CAME, hoy realizando una política independiente. Dobrica Ćosić, presidente yugoslavo, afirma en Rumania que una intervención militar en el conflicto de los Balcanes no hará más que agravar la crisis. Las conversaciones oficiales rumano-yugoslavas permitieron destacar la coincidencia de pareceres con respecto a la búsqueda de soluciones políticas no militares al conflicto en Yugoslavia. El presidente Dobrica Ćosić expresó satisfacción por la comprensión manifestada por el presidente de Rumanía y su rol en el ámbito europeo con respecto a la trágica situación de crisis que está viviendo Yugoslavia y sus repercusiones negativas para la tranquilidad de los pueblos de esta zona. Calificó su visita de histórica. Es un verdadero milagro, dijo, vivir en esta zona de los Balcanes y tener amigos entre los vecinos. Los pueblos de Serbia y Montenegro sabrán valorar bien este milagro, esta vivencia histórica. En la misma rueda de prensa, el presidente de Rumanía, Ion Iliescu, expresó: cualquier intervención militar ajena no hará más que agravar la situación. En lo que a nosotros se refiere, añadió, nos pronunciamos rotundamente contra semejantes soluciones. Y enfatizó finalmente, Rumanía no se dejará nunca involucrar en conflictos militares. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanzará desde el aire medicinas y alimentos para serbios, croatas y musulmanes. El presidente Clinton dio la orden oficial al Pentágono para que deje caer desde el aire cientos de paquetes de alimentos y medicinas en el este de Bosnia. Esta ayuda humanitaria llegará a todos, ya sean musulmanes, serbios o croatas. La administración piensa que si los serbios reciben también ayuda, tendrán menos interés en quedarse con la comida del resto de la población. La operación del Pentágono incluye regar primero miles de boletas que hablen de los envíos e informen dónde van a caer. Clinton dijo que los vuelos serán a unos 10.000 pies de altura, de modo que no ofrezcan riesgo a las tropas norteamericanas, las cuales no irán en plan de combate. Es un peligro en potencia el que las tropas serbias traten de derribar los aviones norteamericanos o tomen represalias en contra de los convoyes de las Naciones Unidas si Estados Unidos ayuda a los musulmanes. Pero los serbios también están sufriendo de escasez de alimentos. Clinton dice que esta operación es de complemento y no va a sustituir los demás esfuerzos de las Naciones Unidas. El presidente norteamericano sigue insistiendo en que negocien las partes en conflicto y que dentro de la OTAN ayudará a que se implementen los acuerdos a los que lleguen. En la ciudad de Nueva York, la tasa de desempleo alcanzó el 13.4% durante el pasado mes de enero. El estado de Nueva York enfrenta esta semana una emergencia fiscal a raíz de haberse agotado los fondos que esta entidad asigna al pago de beneficios por desempleo. El gobernador Mario Cuomo ha solicitado un préstamo federal por $400 millones para continuar asistiendo a 450,000 neoyorquinos sin ocupación que perciben hasta $300 semanales en dichos beneficios. Desde la contracción económica iniciada en 1990, Nueva York es el quinto estado de la Unión Americana en donde las partidas que cubren este tipo de servicio social se han agotado, lo cual ilustra la crítica situación por la que atraviesa el sector laboral en este país. Mientras que la tasa de desempleo nacional
promedió 7.1% para el mes de enero. Este índice alcanzó el 9.3% para la entidad y un asombroso 13.4% para la ciudad de Nueva York, la tasa de desempleo más alta en toda su historia. En 1988, el Fondo Estatal de Desempleo contaba con $3.400 millones, pero hacia mediados de la semana, el gobierno solo tenía $600.000 en las arcas. El Estado paga diariamente entre 6 y 11 millones de dólares en beneficios por desempleo. Las autoridades atribuyen el desajuste al incremento en el número de personas que han perdido sus ocupaciones y al hecho de que las recaudaciones tributarias se han reducido considerablemente. Estas circunstancias han obligado al Estado a pagar 1.80 por cada dólar que recauda en impuestos. La ley establece que el fondo solo puede ser alimentado con las recaudaciones que percibe por este concepto. En Nueva York, por ejemplo, los primeros $7,000 del salario son tasados entre un mínimo del 2.5% y un máximo del 7%. Si el empleado pierde su trabajo, recibe compensación durante un máximo de 26 semanas. Sin embargo, en 1991, y ante la severidad del problema del desempleo, el Congreso autorizó que dichos beneficios se extendiesen durante 20 semanas adicionales y se dice que el presidente Clinton buscará ampliarlos aún más. Volvemos. Eso fue lo que ocurrió en febrero de 1993. Y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 31 años, el primer ministro de Israel anunció el jueves que había muerto el líder de Hamás, Yahya Sinwar, considerado el responsable de los ataques del 7 de octubre de 2023, tras ser ubicado en la ciudad de Rafah, en Gaza. Netanyahu dijo que la muerte de Yahya Sinwar era el principio del fin de la guerra. Vamos con ese reporte de Manuel Rosales. Sentado, con el rostro cubierto y acorralado, estas son las últimas imágenes del líder de Hamás, Yahya Sinwar, antes de ser abatido por las fuerzas de defensa de Israel. Aunque era el hombre más buscado por Israel, la muerte de Sinwar no ocurrió en una operación específica en su contra, sino en un encuentro fortuito entre las tropas israelíes y combatientes en la localidad de Rafah. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. Se cree que Sinwar y varios de sus guardaespaldas habían salido de un túnel cercano para intentar reunir suministros, cuando fueron vistos por soldados israelíes que dispararon contra ellos, lo que provocó que se escondieran en un edificio que después fue atacado por tanques y otros explosivos. Imágenes captadas por un dron israelí muestran el exterior del edificio destruido y luego se observa a Sinwar en el segundo piso sentado con el rostro cubierto, una herida en el brazo y lanzando un palo contra el dron. For the past year, Sinwar tried to escape justice. He failed. We said we would find him and bring him to justice, and we did it. La Comisión Europea consideró que la muerte de Sinwar debilita significativamente a Hamás. Joe Biden afirmó que es un buen día para Israel y, al igual que Kamala Harris, señaló que la muerte de Sinwar es una oportunidad para alcanzar un acuerdo. Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead, and justice has been served. This moment gives us an opportunity to finally end the war in Gaza. La confirmación de su muerte provocó festejos en Israel, donde cientos de personas salieron a las calles con banderas y bocadillos, pero también generó preocupación entre los familiares de los rehenes que siguen en manos del grupo islamista en la Franja de Gaza. Sinwar fue el preso de más alto nivel liberado el 18 de octubre de 2011 por Israel en el intercambio que permitió el regreso a casa del soldado Gilad Shalit, quien pasó 5 años secuestrado. Este jueves, 13 años después, Israel ha saldado cuentas. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. Emanuel Rosales, Noticias N+. Y en más sobre Medio Oriente, esta semana la organización islamista Hezbollah reivindicó 3 ataques con proyectiles contra grupos de soldados israelíes. Esto al otro lado de la frontera del Líbano, en la zona de Labuna y las granjas de Shibá.
Hezbollah también admitió el lanzamiento de misiles contra la base naval Stella Maris, esto al noroeste de Haifa, además de un ataque con proyectiles de artillería contra una fuerza de infantería israelí. Esta semana se intensificaron los constantes bombardeos en la zona sur y este del Líbano, en especial contra la capital Beirut. El martes fueron lanzados desde territorio libanés 50 cohetes con dirección al norte israelí, cuyo ejército informó que fueron activadas las alarmas para alertar a la población, interceptando algunos. Hezbollah se atribuyó el lanzamiento de los cohetes con el argumento de su derecho a defenderse de Israel. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo a su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, que Israel responderá enérgicamente al ataque efectuado por Hezbollah contra una base militar, donde murieron 4 soldados. El miércoles, el ejército israelí efectuó 11 bombardeos aéreos en la ciudad de Nabatiyeh, esto al sur del Líbano. Desde que Israel lanzó el 23 de septiembre su campaña militar contra Hezbollah, las autoridades libanesas estiman que 1.350 personas han muerto. Los cascos azules de las Naciones Unidas permanecerán en sus posiciones en Líbano a pesar de los llamados israelíes para que se desplazaran ante la intensificación de los combates entre Israel y Hezbollah y de las heridas sufridas por 5 miembros de la ONU. Así lo declaró el jefe de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz, Jean-Pierre Lacroix. Los cascos azules continuarán en el país en una decisión que fue confirmada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El miércoles, Israel aseguró que los cascos azules no son un objetivo. Y el canciller iraní Abbas Araghchi advirtió el miércoles al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que su país está preparado para dar una respuesta decisiva a Israel si ataca a la República Islámica en represalia por un bombardeo con misiles. Abbas Araghchi agregó que Irán, pese a hacer todos los esfuerzos para proteger la paz y la seguridad de la región, está plenamente preparado para una respuesta decisiva a Israel. Pero vamos a una pausa. Al regresar. Florida se repone poco a poco tras el paso del huracán Milton. El presidente Joe Biden anunció fondos para la reconstrucción. Ya volvemos. Estamos de regreso. Y el paso del huracán Milton por el estado de Florida dejó daños por $50,000 millones. En una visita a Florida para constatar los daños y ordenar apoyos, el presidente Joe Biden anunció $612 millones para impulsar la reconstrucción en ese estado. Con los recursos se trabajará en la reinstalación del servicio de energía eléctrica para 1,5 millones de usuarios. And it's in moments like this we come together to take care of each other, not as Democrats or Republicans, but as Americans. Americans who need help, and Americans who will help you if you were in the same situation. We are one United States, one United States. I'm proud to announce $612 million to 6 new cutting-edge projects to support communities impacted by Hurricane Helene and Milton. Y un informe publicado por la Organización de Naciones Unidas en colaboración con la Universidad de Oxford reveló que al menos 1.100 millones de personas en el mundo viven en la pobreza, de las cuales 455 millones se encuentran en países en guerra o con una paz frágil. El reporte fue publicado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La ONU especificó que 584 millones son infancias y que el fenómeno es más grave en zonas rurales. Geográficamente, 83.2% de los 1.100 millones de personas viven en África subsahariana y Asia Meridional. Y en otra información, esta semana se anunció el Premio Nobel de Economía. Los estadounidenses Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson se hicieron acreedores por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y afectan la prosperidad. Su trabajo ha demostrado cómo la estructura institucional de una sociedad puede determinar su desarrollo económico. Y el Consejo de la Unión Europea aprobó el lunes las primeras sanciones contra Irán por haber enviado misiles balísticos a Rusia para ser utilizados en la invasión de Ucrania. Los ministros comunitarios de Exteriores aprobaron en concreto medidas restrictivas contra 7 personas y 7 entidades, entre las que se encuentran 3 aerolíneas. Esto lo indicó un comunicado en el Consejo de la Unión Europea. Y el ejército ruso afirmó el lunes haber tomado un pueblo en la región de Zaporilla, en el sur de Ucrania, que se suma a los avances de los últimos meses en el frente oriental ucraniano. De esta forma, avanzaron sobre la localidad de Levan y tomaron posiciones más favorables. Así lo afirmó el Ministerio Ruso de Defensa en un comunicado.
El ejército ruso controla actualmente cerca de un 20% del territorio ucraniano. El miércoles, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de un ataque exitoso con 5 misiles contra una fábrica de blindados en la ciudad ucraniana de Mykolaiv, que quedó paralizada para producir y reparar armamento. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartó el miércoles ceder territorio o congelar la línea del frente para que se termine la guerra con Rusia, que invadió el país en febrero de 2022. Ante los legisladores, Zelensky presentó su plan para la victoria, donde planteó ganar el conflicto si se dan ciertas condiciones. La más importante es que Ucrania sea admitido en la OTAN. El jueves, el presidente de Ucrania participó de manera sorpresiva en una reunión de la OTAN en Bruselas, donde aseguró que Corea del Norte podría enviar 10,000 soldados para apoyar a Rusia en la guerra. El gobierno ruso reaccionó ante lo anunciado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre un plan de la victoria. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que para lograr la paz en Ucrania, Kiev debe primero recuperar el juicio. Уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане. Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом. Вот, по всей видимости, это так. Какого-то иного там плана нет. Pero vamos a otros temas, y es que en Estados Unidos un policía de la ciudad de Seattle salvó a un hombre de ser arrollado por un tren de carga. Aparentemente esta persona tenía una crisis de salud mental y en un descuido se cayó a las vías del ferrocarril. Al percatarse de esta situación, el uniformado corrió y arrastró al hombre fuera de las vías justo a tiempo. Vea. Después fue trasladado a un hospital donde se determinó que al caer sufrió fracturas múltiples. Y antes de despedirnos, en el zoológico de Chester, en Inglaterra, nació un anoa, que es un búfalo enano, considerado por los especialistas como la especie de ganado salvaje más pequeña del mundo y que está en peligro de extinción. Se puede encontrar en estado salvaje en la isla Sulawesi, en Indonesia. El bebé lleva el nombre de Casimbar. Su gestión tardó 10 meses y las cámaras del zoológico captaron el momento exacto de su nacimiento y de sus primeros pasos al lado de su madre. Una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Yo soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.